Hola Lavnarianos, bienvenidos una vez más al canal de Ediciones Lavnar. Como siempre os recuerdo que mi nombre es Susana y soy la encargada de eventos y redes sociales de la editorial. Bienvenidos a un nuevo vídeo que, como veis por el título, es una guía de lectura, una especie de orientación o esquema por la que os vamos a recomendar algunos de nuestros títulos. Como sois muchos los que nos pedís por redes sociales que os orientemos un poco, os aconsejemos un libro en concreto dentro de nuestro catálogo o incluso preguntarnos por un libro en concreto y si creemos que os va a gustar, consideramos que este vídeo era muy necesario para que podáis conocer un poquito mejor nuestros títulos y ver pues de qué van, para qué tipo de lectores los recomendamos. Ojo, son consejos generales, esto no quiere decir que a un lector de fantasía que le ha gustado X libro de nuestro catálogo no le pueda gustar otro título totalmente distinto o incluso que le tenga que gustar en concreto ese libro. Entonces tomadlo únicamente como consejos. Antes de empezar quería recordaros que ya se han subido las Lavnar News del mes de abril. Eso quiere decir que se ha subido ya el informativo con todas las noticias de nuestra editorial para este mes. Además hemos subido una nueva sección llamada Lavnar Connection en la que os podéis sumergir e infiltrar en nuestras llamadas, videollamadas, reuniones, y que la verdad es que consideramos que es algo interesante porque al fin y al cabo vosotros formáis parte de esta editorial. Os contamos muchas anécdotas, incluso algún secreto que puede que nos haya generado algún problema dentro del equipo y nada, yo creo que os puede gustar mucho, así que os lo dejo todo en like. Por último, recordaros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos ya, y si lo estáis, pues agradeceros simplemente vuestro apoyo y recordad activar la campanita para que YouTube os avise de cada vez que subimos nuevo vídeo. ¿Preparados? Pues empezamos. Para empezar vamos a hacer una distinción que normalmente no me gusta hacer, pero creo que va a resultar más sencillo recomendaros libros si lo hacemos. Vamos a diferenciar un catálogo juvenil y un catálogo de adultos. Como os digo, son recomendaciones generales. Esto no quiere decir que si tienes 15 años no puedas leer un libro que está catalogado como adulto y viceversa, ¿vale? Entonces vamos a empezar con juvenil. Como sabéis, en Ediciones Lavnar trabajamos exclusivamente con narrativa. Dentro de narrativa juvenil tenemos muchos subgéneros y creo que lo más recomendable es empezar primero por contemporáneo. Como contemporáneo tenemos la trilogía de Jackson Bellamy, que es algo más tirando para novela negra. Digo trilogía, pero realmente estos libros son independientes, no tienen nada que ver, no tienen los mismos personajes siquiera, pero bueno, simplemente están relacionados con muy pequeños detalles y por eso los catalogamos como trilogía. La trilogía está formada por Querido Asesino. Querido Asesino es la primera novela que publicó Jackson Bellamy. Es una historia que tiene un giro realmente que te deja con la boca abierta. Siempre cuento que yo leí este libro antes de formar parte de la editorial y que me acuerdo que cuando llegué a ese giro, que además es en torno a la mitad de la novela, me quedé tan en shock que tuve que cerrar el libro y no pude continuarlo hasta el día siguiente, y esto es 100% verídico. ¿Qué nos cuenta Querido Asesino? Querido Asesino nos cuenta la historia de Jason Graveson. Jason sabe que va a ser asesinado y le escribe una carta a su asesino. Allí contará todos los acontecimientos del pasado que le han llevado hasta ese momento e incluso revelará poderosos secretos del pueblo y todo el pasado oscuro de cada uno de sus habitantes. Esta carta estará llena de dolor, de rabia, de remordimientos. Jason está cabreado con el mundo porque es muy joven y tiene que morir, y descubrir quién es quien le quiere asesinar y por qué es de verdad de esos secretos, de esas sorpresas que te dejan helado, y la verdad es que es una novela que recomiendo muchísimo. El siguiente sería Michael merecía morir. Michael merecía morir parte también de un crimen, como es algo típico en las novelas de Jackson Bellamy. Nos traslada a Greenwood, donde Michael, el chico más popular, el que llaman el rey de la corte, es asesinado y cualquiera de sus amigos tiene motivos para haberlo hecho. La verdad es que es muy interesante, presenciamos el asesinato de Michael, lo cual es muy duro, pero sobre todo lo interesante es que tenemos un punto de vista de cada uno de sus amigos. Es una novela coral, lo cual es muy interesante porque ves no solo qué es lo que le ha hecho Michael para que le tengan ese rencor, pero además puedes ver cómo intentan culpar a los otros y en realidad realmente en ningún momento puedes saber quién es realmente el asesino, porque seamos sinceros, lo que se suele decir, el villano no considera ser un villano, con lo cual nadie considera haber sido el asesino, pero obviamente alguien le ha asesinado. Es una novela perfecta para aquellos que les gustan series como Riverdale, series como Gossip Girl. Es una novela sumamente musical, tiene una banda sonora muy chula y la verdad es que es una novela muy entretenida que engancha de principio a fin, que te la lees en un suspiro y que recomendamos también muchísimo. Por último, Atentamente tu asesina, que salió en diciembre. Atentamente tu asesina es la novela que cerraría esta trilogía, pero que se puede leer de manera independiente, incluso podéis empezar por esta. No os vais a perder absolutamente nada. Nos cuenta la historia de Abby, que vive en Stoneville y empieza a trabajar en la oficina postal de su ciudad.
Allí descubrirá una serie de cartas destinadas a un tal señor G y firmadas por su supuesta asesina. A través de estas cartas conoceremos un espantoso crimen que aparentemente no se ha resuelto y que toda la ciudad parece haber olvidado. Abby y sus amigos intentarán desvelar quién fue el asesino del señor G y por qué. La verdad es que es una novela apasionante, se mezclan dos líneas temporales, por un lado la de Abby y sus amigos y por otro lado se va narrando la historia de Sandy, una chica que presenció el asesinato y que ha desaparecido en medio de la nada. La verdad es que es muy interesante cómo se entrecruzan estas tramas, cómo se relacionan y cómo se resuelve toda esta trama. De verdad, tiene unos momentos que te dejan con la piel de gallina y no porque te inspiren miedo, sino todo lo contrario, porque Jackson aquí logra empatizar muchísimo con el lector. Somos capaces de ponernos en la piel de Abby y sus amigos. La verdad es que pasar por todo lo que pasan ellos es sumamente increíble. Bien, vamos a seguir con fantasía, en concreto de la biología de Crónicas de la Bruja, formada por La hija del roble y El poder del destino. Están escritas por Raquel Suárez Quintana y es lo que se considera más tirando a alta fantasía. Encontramos brujas, reinos, hechizos, magia. Cuenta la historia de Eva, una joven que lleva huyendo toda su vida intentando ocultar su naturaleza, pero de repente llega un día al reino de Yescript, donde reina una poderosa bruja llamada la reina Germina. Es una biología donde los personajes experimentan una intensa evolución, un viaje que les cambiará por completo. Se lee muy rápido, es una biología que nos encanta y que recomendamos muchísimo. Perfecta para aquellos lectores, fans del Señor de los Anillos, sobre todo para un público más juvenil, pero en principio puede gustar a cualquier persona de cualquier edad. A medio camino entre contemporánea y fantasía encontramos la trilogía de las fuerzas de la naturaleza de nuestro querido J.P. Naranjo, formada por Las cenizas del destino, La luz de la vida y Guardianes de la humanidad. Como veis, es una trilogía cuyos libros son bastante breves y que se leen en un auténtico suspiro, que nos cuenta la historia de Julia, una chica que va en el autobús y de repente se cruza con Gabriel. A partir de este encuentro, ella descubrirá que nada es como ella pensaba y el día de su 18 cumpleaños descubrirá que no es una adolescente cualquiera, que su destino es ser una naturama, que es una persona que domina los elementos. A partir de esto experimentará una serie de aventuras increíbles, una gran cantidad de misterios, una profecía, un libro desaparecido. La verdad es que tiene todos los elementos para enganchar desde el principio y sé de buena tinta que aquel que lee el primer libro tiene que terminar la trilogía sí o sí. Otra novela de realismo mágico es Una noche de luz, de Alberto Sánchez Navarro. Esta novela nos traslada a Islandia, a un pueblecito de nombre impronunciable donde cada 64 años tiene lugar un evento único en el que se cumplen los deseos de las personas que asisten a este evento. La historia ha ido pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, no todo el mundo se lo cree, pero lo consideran una tradición del pueblo. No se sabe si es verdad, si no lo es, pero la verdad es que es una novela llena de magia, es una novela increíble donde encontramos 4 personajes muy distintos entre sí, con sus problemas, con sus deseos y cómo se relacionan entre ellos, cómo es su día a día y cuál es el mayor deseo que tendrían, cuál es el deseo que le pedirían a una estrella. Una novela que te deja con una sonrisa, que es un placer de leer, es una novela de esas que dejan huella, que te deja pensando qué es lo que tú desearías y hasta qué punto somos libres de hacer un deseo si ese deseo coarta las libertades de otra persona. La verdad es que es muy interesante, fue una de mis mejores lecturas del año pasado, así que os lo recomiendo un montón. Del mismo autor tenemos una novela de ciencia ficción llamada Iris. Esta novela nos traslada a un mundo distópico donde una pequeña niña de 6 años llamada Iris es separada de su padre debido a la guerra. Tenemos desde el punto de vista de una niña tan pequeña un conflicto que no entiende, cuyos bandos no comprende, no sabe quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, y eso es muy interesante porque obviamente para un niño quien es bueno es quien le cuida. Entonces es interesante ver cómo la niña se desenvuelve en este mundo en el que realmente estamos tan perdidos como ella y sin embargo la inteligencia y la forma tan sabia que tiene de actuar y esa mente tan clara que tienen los niños a la hora de juzgar, la verdad es que es una novela increíble, de verdad tiene una serie de giros que no os esperaréis en absoluto y que os va a sorprender muchísimo. Es una novela que cuando la cierras te das cuenta de todas las reflexiones que se han hecho a lo largo de ella y que te invita a pensar, y creo que eso es algo muy recomendable en un libro. Muy bien, vamos con adulto, empezamos otra vez con contemporánea, tenemos La mujer del capitán y El invierno del desaliento, ambas novelas de Rubén Blanes Mora. La mujer del capitán nos cuenta la historia de Ramiro, un chico de familia acomodada que se escapa con su amante Alona. Ambos, cansados de su vida en Alicante, emprenden un viaje en barco hasta Ibiza, donde creen que pueden ser felices juntos. El problema es que a lo largo de ese viaje descubrirán muchas cosas de sí mismos, mucho de su relación, descubrirán que no todo es lo que parece, que a lo mejor dos
personas que consideran al principio que quieren lo mismo pueden no quererlo, o a lo mejor todo lo contrario, dos personas muy diferentes pueden llegar a tener los mismos intereses. Esta historia, por un lado, nos contará su relación de pareja, su historia de amor, pero también sus miedos, inseguridades. Habla de la sensación de no saber cuál es tu lugar, de no sentirte cómodo en el papel que se supone que debes representar. Y por otro lado, se nos hablará de sus familias y de cómo ambas intentan mantener el poder en una lucha sin igual. Es una novela sumamente breve, pero que está llena de emociones. Es una novela que me sorprendió muchísimo y que os recomiendo un montón. En cuanto al invierno de desaliento, también de Rubén, nos trasladamos a Madrid de mediados del siglo XX, donde encontramos una sociedad que finge ser lo que no es, que está obsesionada con las apariencias, que está llena de secretos, nadie dice la verdad. El protagonista es Roberto Saavedra, un periodista de La Nación, el cual se debate entre su pasado bélico y su presente. A lo largo de sus paseos por el Retiro reflexionará acerca de su vida, de las amistades, del amor joven, de los cambios y de la culpa. Es una novela llena de sentimientos, de emociones, es una novela que se te mete muy dentro, que te llega al corazón, y de verdad es una novela tan bonita. Es que permitidme que os lea la frase que a mí me marcó y que me hizo querer leerlo sí o sí, y es: la primavera nos sacude por completo, sobre todo los sentimientos. El verano nos exprime y agota con sus cambios. El otoño tan solo pasa, pero el invierno, con su gélido aliento, se lo lleva todo. Es que no hay mejor párrafo que defina esta novela. De verdad tenéis que leer esta novela. Es una novela de esas que te marcan, de esas que recuerdas cuando pasan los años, y creo personalmente que os va a gustar muchísimo. En cuanto a fantasía, tenemos Dorian Baker y el bastón de los 4 elementos. Esta historia nos sitúa en un Londres steampunk, donde un profesor muy joven, pero a la vez muy inteligente, muy estilo Sherlock, tiene que resolver un crimen relacionado con la magia. Es uno de los principales componentes que este libro tiene y que me parece muy interesante, es cómo mezclan el concepto de ciencia y el concepto de magia. Además, sus personajes son sumamente carismáticos, te van a sacar una sonrisa sí o sí. Nos encontramos pues por un lado con Dorian y por otro lado con Cassandra, su criada, que se tendrán que trasladar a Londres para resolver el asesinato de unos arqueólogos, que todo el mundo achaca a una bruja, pero todo el mundo sabe que las brujas, tras el pacto, no deberían poder entrar en Londres. Este misterio, sumado a la increíble ambientación que tiene y a esos personajes, de verdad que es una lectura sumamente entretenida. Es una historia que cuida cada detalle. Tenemos maldiciones, tenemos brujas, tenemos demonios. Esa ambientación steampunk, de verdad, no sé cómo todavía no lo habéis leído, porque Dorian Baker ha venido para quedarse. En cuanto a distopías, tenemos Hijo del Hierro de J.P. Naranjo. Hijo del Hierro es una distopía que se plantea qué sucedería si, llegado un momento, las mujeres se dieran cuenta de que los hombres son los culpables de todos los males que han sucedido, o al menos ellas los responsabilizan de ello. Toman el poder y los esclavizan y los separan en diferentes facciones según aquellas cosas que se le dan bien. La historia nos traslada a Mater, donde los hijos del hierro trabajan el metal. Allí nos encontramos a Dor, un personaje del que no conocemos su pasado, pero sí sabemos que apareció de repente allí y que tendrá un papel sumamente importante en el futuro de Mater. Es una novela increíble, llena de matices, de reflexiones. Es una distopía con elementos que te sorprenden una y otra vez. En la que acompañamos al protagonista durante un viaje que le cambiará por completo y que además tendrá importantes repercusiones. No solo es muy importante su historia, pues está narrado en primera persona, sino también la de todos los personajes secundarios. De verdad, considero que es muy valiosa lo que aportan y creo que es una novela increíble y que además es perfecta para leer en esta época de cuarentena. Así que nada, os la recomiendo mucho. Seguimos con novela negra. El autor Carlos Gaspar Delgado Morales ha escrito La huella del inocente y El cazador menguante, dos novelas policíacas, la verdad, muy interesantes, ambas situadas en la Andalucía más profunda. Por un lado, La huella del inocente nos cuenta la historia de Gaspar, un ex profesor de física retirado que en su tiempo libre lo que hace es intentar resolver crímenes no resueltos. Junto a su peculiar amigo Ballesteros, no será consciente de hasta qué punto se ha metido en problemas hasta que ya esté sumergido por completo en ellos. Durante su investigación se encontrará a un muchacho llamado Gabriel que ha perdido la memoria por completo. Esto
este caso le parece bastante sorprendente e intentará descubrir el pasado del chiquillo, mientras que además le da clases porque se da cuenta de que el niño es muy inteligente. Se establecerá entre ellos una relación de profesor y alumno, ambos se preocuparán mutuamente por el otro e intentarán ayudarse mutuamente. La historia de por sí entre el profesor y el alumno me ha parecido muy bonita. Es sorprendentemente tierna la forma en la que Gaspar adopta casi como un hijo a Gabriel y cómo intenta ayudarle. La verdad es que me parece una relación muy enternecedora, pero además los casos policíacos que aparecen en este libro os van a dejar con la boca abierta, y cómo se van entrecruzando entre sí y cómo se desenvuelve la trama. Es muy difícil no hacer spoilers de este libro, pero solo os puedo decir que os va a dejar con la boca totalmente abierta. El cazador menguante también nos traslada a Andalucía, en concreto a un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, donde desaparece un hombre. Al principio la policía no hace caso a la denuncia de la desaparición porque este hombre ya tiene antecedentes de haber desaparecido y vuelto a aparecer sin ningún problema. Sin embargo, su mujer Isabel está completamente aterrada y a la par que fascinada con el tema de cómo la luna va menguando. De hecho, ella considera que en el momento en el que la luna desaparezca por completo, no volverá a ver a su marido en toda su vida. Es una historia que se sitúa en un pueblo con muy pocos habitantes, en la que todos parecen ocultar secretos. Es una historia que tiene un componente que parece en todo momento sobrenatural, pero a la vez también parece que el culpable es humano. Es muy interesante cómo se van entrecruzando esto, cómo el autor juega con el propio lector. Y uno de mis personajes favoritos será el inspector Antonio Yáñez, que viene enviado por la Guardia Civil para intentar resolver esta desaparición. Es un personaje muy simpático, muy entretenido, que es gran admirador de Hércules Poirot e intenta imitarlo, y que sin darse cuenta se va a meter en una trama llena de recovecos, de obstáculos, y la verdad es que es sumamente entretenida. Me lo leí en un día, fue una de mis mejores lecturas del año pasado, pero es que además se ha convertido en uno de mis libros favoritos y solo puedo hablar bien de él porque es un libro de verdad que me fascinó por completo. También en novela negra, pero más tirando al humor negro, tenemos otras dos novelas. Vacaciones en Praga, que acabamos de sacarlo, también del autor Carlos Gaspar Delgado Morales, y El pez globo, de José Ángel Ríos. Vacaciones en Praga nos cuenta la historia de Manolo Scott, un hombre que está enamorado de su esposa, pero realmente de lo que está enamorado es del dinero de su esposa. La cosa es que engaña a su mujer Marianne con la mejor amiga de esta, Elena. Manolo hará un viaje a Praga con Elena, Marianne y el novio de Elena. Sin embargo, este viaje tendrá desastrosas consecuencias. Su mujer aparece asesinada y todas las pistas parecen señalar a un culpable. Sin embargo, la historia no es tan sencilla como parece, tiene un montón de giros, de verdad no os esperáis cómo cambia la trama de un momento a otro. El narrador es el propio Manolo, pero a la vez el narrador se pelea a menudo mientras que cuenta la historia con el autor, y esto da lugar a muchísimas carcajadas. Es una novela que me ha encantado. El pez globo es una historia sobre el narcotráfico en la Expo del 92. Está protagonizada por Luis Guevara, un abogado que no suele captar las ironías, y el Cobra, un narcotraficante que deciden hacerse de oro en la Expo del 92. Sin embargo, no son los únicos que han tenido esta idea y se encontrarán de un momento a otro metidos en una serie de peleas, intrigas, investigaciones policíacas. Hay personajes sumamente divertidos, pero no olvidemos que este tema es muy oscuro y la verdad es que es una delicia de libro. Tiene una ambientación espectacular, se nota que el autor investigó muchísimo para poder escribirla, y la verdad es que es una novela que no vas a ser capaz de soltar en ningún momento. Por último, histórica, tenemos dos opciones. Por un lado tenemos la trilogía del Clan de los Imagineros. Aquí solo veis los dos primeros libros porque el tercero sale este 23 de abril, día del libro. Está formada por el Clan de los Imagineros y los Caballeros del Dragón. Nos cuenta la historia de Mateo, un físico que siente que ha decepcionado a su familia al no seguir la tradición familiar de formar parte de las fuerzas del orden. Un día descubrirá un valioso objeto que ha ido pasando de generación en generación y que desvela una herencia que no conocía en absoluto. Es una historia que nos presenta dos líneas temporales, por un lado la templaria y por otro lado las pesquisas de Mateo para poder llegar a descubrir qué es el Clan de los Imagineros, qué relación tiene con esto y en qué consiste realmente. Está llena de acción, de historia, de monumentos, de personajes históricos. Es una historia que relaciona la imaginería andaluza con los templarios, y esto es algo que tenéis que descubrir sí o sí, porque de verdad que la búsqueda de Mateo va a convertirse en vuestra búsqueda. Y no podéis dejar pasar tampoco Los Caballeros del Dragón, la segunda parte, que nada tiene que envidiar a la primera, y la tercera, Días de Revolución, que os dejo aquí la portada y que es absolutamente increíble.
Por último tenemos la opción Weiser de Rafa Limones, que nos traslada a la Alemania nazi, donde la familia Weiser, al igual que muchas familias judías, sufre el azote de los nazis, y el patriarca de la familia Axel intentará proteger a su familia con todo lo que pueda, a ella y a su mejor amigo. Los Weiser son una antorcha frente al polvorín de Hitler, son una llama en la oscuridad, y la verdad es que es una novela que te cambia por completo. Sabéis que me encanta la novela histórica, pero esta sin duda es una novela que te desgarra el corazón, que te hace empatizar muchísimo con sus personajes, y la verdad es que me gustó muchísimo y no puedo parar de recomendárosla. Bueno, latznerianos, y hasta aquí la guía de lectura. De todas maneras, si tenéis alguna duda, si queréis algún consejo en particular sobre alguna novela en concreta o nuestra, os recuerdo que tenemos Twitter e Instagram y que podéis seguirnos y mandarnos un mensaje e intentaremos responderlo a la mayor brevedad posible. Y si no, siempre tenéis habilitada la opción de los comentarios aquí abajo. Sin más, me despido. Adiós.